don't get caught up in the millions, Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Arifureta, rey de los demonios, capítulo final. Recuerdo vívidamente las expresiones de desesperación en los rostros de los humanos. Dejé de lado a los humanos que habían confiado en mí y me habían seguido, destruyendo la historia que habían construido. El placer que sentí entonces fue inefable, tan dulce. Ah, así que eso es todo. Por eso cultivé este mundo y otorgué sabiduría a la humanidad. Por eso, decidí que haría de este mundo mi juguete. Fue divertido. Destruir gente, destruir el mundo. Fue agradable. Mirarlos desde arriba, buscando mi salvación, sin darme cuenta. Fue agradable ver a los humanos con expresiones de desesperación. Fue divertido. 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 Para entonces ya no me acordaba de los Friendreachers. Ja, ja, ja. La cláusulas que Aldías aferraba en sus manos harapientas se hizo añicos en partículas de luz. Hacía tiempo que había superado su límite mágico. Era un milagro que hubiera durado tanto. Entonces se acabó. HMPH, estar en ese estado incluso después de usar mi poder. Estás en el mismo barco, no. No me metas en el mismo saco. Si mi cuerpo y mi alma estuvieran en su mejor momento, no habría sufrido tanto. Siempre diciendo cosas irritantes, ¿eh? Justo cuando Aldías estaba a punto de replicar al comentario sarcástico de It, lo notó. La presencia de It en su interior se desvanecía gradualmente. Estás desapareciendo. Te lo dije, no. Solo soy un resplandor mágico, como brasas. No tengo cuerpo para almacenar magia, ni un recipiente para mi alma. Como la magia que he usado no se puede restaurar, este es el curso natural de los acontecimientos. La magia no es infinita, pero tampoco finita. Incluso si se agota por completo, se repone con el tiempo. Sin embargo, It, quien es una entidad mágica, no puede hacerlo. Podría convertir la magia de Aldías en la suya, pero... prefiero morir antes que vivir viviendo a tu costa. Podía interferir con Aldías, pero no podía controlarlo, y mucho menos interferir con los demás. Vivir el resto de su vida consumiendo la magia de Aldías, prefería morir antes que vivir así. Tampoco tengo intención de dejarte quedar para siempre. Entonces date prisa y griega. Pero, Aldías interrumpió a It, quien estaba a punto de continuar con desaparecer. Irritado por esto, It escuchó. Esta vez me ayudaron. Gracias. Palabras de agradecimiento de Aldías. Sorprendido por el giro inesperado de los acontecimientos, It se quedó involuntariamente paralizado con una expresión en blanco. Ja. ¿Qué te pasa? ¿Te has vuelto loco? Eres espeluznante. Y aquí estaba yo, agradeciéndote sinceramente, y tú. La sien de Aldías palpitaba como una vena, irritado porque lo llamaban espeluznante simplemente por expresar gratitud. Actué por mis propios intereses. No por ti. No me malinterpretes. Lo sé sin que me lo digas. No puedes aceptar un simple gracias. No necesito tus gracias. Lo enrollaré y lo tiraré al abismo. Me equivoqué al agradecerte. Habría estado bien por mi cuenta, incluso sin tu poder. ¿Qué dijiste? ¿A quién le estaban dando una paliza? Ni siquiera puedes dar las gracias. Dijiste que no lo querías, ¿no? Ojo por ojo. Hacía un momento, habían trabajado en perfecta sincronía para acorralar y derrotar a Spa, pero ahora volvían a discutir como si ese trabajo en equipo hubiera sido una ilusión. Estoy gravemente herido, ¿sabes? No me hagas levantar la voz. Es porque sigues provocándome. Ya no aguanto más. Me voy. Sí, haz lo que quieras.
Aldías, que ya no tenía fuerzas para curar sus heridas, gimió, agarrándose el costado donde un intenso dolor lo atravesó al alzar la voz. Eid, mirando exasperado a Aldías, estaba a punto de desaparecer por completo. Oye, ¿qué estás haciendo? Bueno, verás. Sin embargo, cuando Aldías inclinó la cabeza y preguntó por qué la presencia de Eid no había desaparecido después de un tiempo, Eid habló con vacilación. Te odio. Te desprecio por arruinar mi mundo. Pero acabo de recordar algo. Era un recuerdo de antes de que Eid comenzara a encontrar placer en destruir el mundo. Recuerdos de un amigo con quien había desarrollado este mundo. Todo comenzó con las palabras de un solo hombre. Quiero guiarlos. Quizás fue por la culpa de haber abandonado a la gente de su mundo original, o por un sentimiento de pecado latente en su corazón. Como para llenar el vacío en su corazón, se acercó a los nativos y les otorgó sabiduría. Cuando aquellos a quienes había ayudado le expresaron su gratitud, sintió que su decisión de abandonar su tierra natal tenía un significado. Diciendo esto, el amigo sonrió. No lo entendí. Alcanzar la cima de la magia y llegar al abismo era mi destino. No tenía tiempo que perder con salvajes primitivos. Aún así, aunque negué lo que estaba haciendo el amigo, no los dejé solos. ¿Por qué fue eso? Fue divertido. Fue divertido hacer cosas con el amigo. Fue divertido. Lograr cosas con el amigo. Fue divertido. Estar con el amigo. Fue divertido. 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 Reírse de cosas triviales, presumir de los logros del otro. Esas cosas tan comunes eran divertidas. Pero ese tiempo también llegó a su fin. Aunque el amigo había trascendido las leyes de la muerte, uno por uno, eligieron terminar con sus propias vidas. ¿Por qué? ¿Por qué querrían suicidarse? ¿Por qué me abandonarían? No entendí. No pude comprender el significado de sus decisiones. Sin embargo, después de varios siglos de estar solo, recordé las últimas palabras del amigo. Ya es suficiente. Al principio, no entendía el significado de estas palabras. Pero un día, lo comprendí. Quizás se habían dado cuenta de que este mundo estaba completo. Los humanos se habían desarrollado hasta tal punto que ya no necesitábamos intervenir. Por lo tanto, su función había terminado. Entonces ¿no sería mejor reiniciar todo? Si hiciera eso, podrían regresar. Seguramente llegará el día en que podamos volver a reír todos juntos, como antes. Y así lo destruí todo. Varios milenios después, había olvidado por qué había decidido destruir el mundo. Me acordé. Mi origen. Mi deseo. Este deseo probablemente nunca se haría realidad. Nunca volverían a la vida, y no creo que me aceptaran como soy ahora. Aún así, pude recordar. Hacía mucho tiempo que no luchaba junto a alguien. Así que, así era esta sensación. No me gusta que mi oponente fuera el hombre que me mató, pero... pude recordar a mi amigo. Solo por eso, te lo agradeceré. Con esas últimas palabras, Eid desapareció por completo de este mundo. Tus agradecimientos son espeluznantes. Las palabras murmuradas de Aldías no llegaron a nadie y se disolvieron en el cielo. Luego, lentamente, volvió la mirada hacia el suelo y comenzó a descender tambaleándose. ¿Por qué lo aceptaste? En su conciencia borrosa, alguien con rostro inexpresivo le preguntó a Spa. La figura, visible solo como una silueta contra la luz de fondo, miró fijamente el rostro del acostado Spa. Ese golpe final. ¿No pudiste resistir más? Tal vez. Entonces, ¿por qué? No lo sé. Me sentí inseguro. No sabía qué debería haber hecho. ¿Te arrepientes? Eso es. Está bien. Ya sabes la respuesta. ¿Eh? La figura inexpresiva simplemente dijo eso y se alejó rápidamente. Espera. Tú eres. Spa se incorporó apresuradamente, extendiendo la mano desesperadamente, y la figura miró hacia atrás por encima de su hombro.
Aunque no podía ver sus caras, sentía como si estuvieran sonriendo. Es hora. Vete. Ese niño me está esperando. Con esas últimas palabras su visión quedó envuelta en luz. ¿Dónde está esto? Por fin estamos despiertos, ¿verdad? Aldías-kun. Spaz, despertado por el dolor en su cuerpo, levantó la cabeza para mirar a su alrededor, y justo frente a él, estaba Aldías, con los brazos cruzados, mirándolo. Todo su cuerpo estaba golpeado y ensangrentado, pero su expresión no mostraba señales de ello. Ya veo, perdí. Después de una pausa, Spaz comprendió plenamente la situación. Su cuerpo, desplomado contra la base de un gran árbol, se sentía pesado como el plomo, y desde los dedos de sus pies, se disolvía lentamente en partículas de luz, desapareciendo en el aire. Esto es, muerte, es sorprendentemente simple. Spaz observó la escena como si le estuviera sucediendo a otra persona. Aldías-kun, del brazo lentamente levantado de Spaz, apareció un tenue orbe de luz, flotando suavemente hacia Aldías. ¿Qué es esto? Es mi poder. Es solo una pequeña cantidad, pero seguro que algún día alcanzarás un estado que me supera. La humanidad aún es débil. Siempre lo creí. Pero ¿cuál fue el resultado? El dios cayó lastimosamente, y la humanidad, sin duda, ascendió al siguiente reino. Fui derrotado por el poder del potencial humano. El perdedor simplemente se va con dignidad. Ahora, él guiará a la humanidad en mi lugar. Aldías-kun, a diferencia de mí, seguramente serás un magnífico. ¿Eh? Aldías golpeó casualmente el orbe de luz que volaba débil y valientemente. El orbe, al caer al suelo, rebotó ligeramente antes de romperse en innumerables pedazos y desaparecer. ¿Qué estás haciendo? Era lo último que podía dejarte de mi poder. Cuando dije que heredaría tu poder, no lo necesito. No. Debes heredarla. Aunque puedas alcanzar la divinidad por ti mismo, tu base humana no puede soportar el paso de eones. Terminarás llegando a tu límite. Los humanos mueren, como máximo, después de 100 años. Si bien existen seres longevos como Eit, quien sublimó su alma en un dios, o Aletheia, quien es una reversión, o los dragonantes, quienes tienen orígenes o especies únicas, nadie puede vivir eternamente. El tiempo transforma cruelmente a las personas profundamente. Así como Eit olvidó sus recuerdos con el amigo, incluso si Aldías lo lograra por sí solo, le sería imposible mantener sus sentimientos actuales. Seguramente se distorsionaría en algún punto. Para evitarlo, tuvo que heredar la verdadera divinidad, no la artificial. Sin embargo, parece que estás malinterpretando algo. No tengo intención de convertirme en un dios. ¿Qué? Esta vez, Spaz se quedó realmente sin palabras. ¿Por qué? Esa sola palabra resonó en su mente. Quizás percibiendo su confusión en su expresión, Aldías habló. Entiendo tus preocupaciones. Ahora mismo, contigo como enemigo, este mundo pudo unirse. Pero dentro de unos cientos, miles de años, podría no ser lo mismo. Es cierto. Pero ¿por qué debería yo encargarme de un futuro así? Spaz estaba a punto de replicar, pero la mirada aguda de Aldías lo atravesó y las palabras se le quedaron atrapadas en la garganta. Te lo dije, no. Somos seres incompletos. Por eso nos unimos. Aunque me vaya, seguro que alguien heredará mi voluntad. Así se transmite la voluntad humana. Heredar la voluntad, él lo sabía. Creía comprender. Pensaba que alguien debía guiarlos. Que para alcanzar la perfección, era necesario un individuo absoluto que pudiera servirles de guía. Entonces, ¿heredarás también mi testamento? Me niego. No era algo que se transmitiría de generación en generación. Los ojos de Spaz se abrieron de par en par, sorprendido por el rechazo inmediato. ¿No es esto diferente de lo que hablamos? Pareció decir. Antes que nada, no sé qué estabas pensando. No digas la salvación de la humanidad. Sé que es solo una farsa. Eso no es, ¿qué? ¿Aún no te das cuenta? Jaja, qué persona tan problemática. La broma solo está en el nombre.
Los ojos de Spaz se abrieron de par en par, asombrados, ante las palabras murmuradas de Aldías. Aldías, a su vez, pareció perplejo ante su reacción. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Qué? Dijiste. La broma solo está en el nombre, ¿qué quieres decir con dónde? Spaz significa broma, ¿no? ¿Lo estabas usando sin saberlo? Preguntó Aldías, pero Spaz ya estaba demasiado nervioso para oírlo. El hecho de que la palabra sp signifique broma no es muy conocido. Aún así, es una información que nos sorprendería. Sin embargo, en el momento en que Aldías pronunció esas palabras, una tremenda sensación de déjà vu invadió a Spaz. Un recuerdo profundamente nostálgico. El día en que le dieron por primera vez un nombre como individuo. Diversión, ¿eh? Sí, creo que es bueno. ¿En serio? Bien, me preocupaba que no te gustara. También significa broma, así que pensé que sería perfecto para un padre cuya existencia es como una broma. Mi existencia es como una broma. De ninguna manera, tal cosa. ¿Por qué no se dio cuenta? ¿Por qué no entendió? El niño de la era que lo había derrotado, y su amada hija que había cambiado su ser mismo. Las almas de los dos que habían influenciado mucho a Spaz, se superpusieron por completo. No pasa nada. No pongas esa cara. Siempre te cuidaré, papá, seguro que nos volvemos a ver. Así que, no llores. Ah, fui tan tonto. Por fin lo entendí. Por fin me di cuenta. ¿Por qué estaba tan obsesionada con Aldías-kun? ¿Por qué me sentía tan decepcionada y triste cuando era diferente a mi ideal? Rosida. Cumpliste tu promesa, ¿no? Aunque no me había dado cuenta, la había superpuesto inconscientemente a él. Aunque llamé a la humanidad codiciosa, fui el más arrogante de todos. Aldías-kun. ¿Por qué eres tan fuerte? ¿Por qué puedes creer en el futuro? Le hice esa pregunta a Aldías-kun, pero sabía lo que respondería. Seguramente, si fuera él / ella. Una pregunta tonta. Para proteger a mi familia, a mis camaradas. No pido nada más. Además, nosotros, la humanidad no es tan débil. Eso no es cierto. La gente muere fácilmente. Esas palabras de negación me venían a la mente una y otra vez. Sin embargo, al mirarlo a los ojos, se me atascaban en la garganta y no salían. Al igual que aquella vez, sus ojos tenían un poder innegable. Comparado contigo, cada individuo podría ser insignificante. Seguramente, la humanidad volverá a fallar muchas veces. Pero no importa. Eso es bueno. Lo importante no es elegir la respuesta correcta desde el principio. Se trata de empezar de nuevo, incluso si te equivocas, repetir el ensayo y error para encontrar la mejor solución. Sobre todo, Aldías se detuvo y miró al cielo. Una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro. Es increíble poder hacer cualquier cosa solo, pero no sería solitario. Es mucho más divertido con todos. Es increíble poder hacer las cosas solo, pero no es eso solitario. Creo que es mucho más divertido trabajar con todos. Ah, de verdad que no has cambiado. No importa cuántos cientos de millones de años pasen, no importa cuántas veces termine tu vida, tus sentimientos siguen siendo los mismos. ¿Y yo qué? No pude aceptar tu muerte, y usando tus sentimientos como escudo, reprimí los míos. Me propuse proteger a la humanidad, y al mundo que amabas, incluso reprimiendo mi odio. ¿Proteger el mundo? ¿Salvar a la humanidad? No, no es eso. Los sentimientos que había reprimido no eran palabras tan convenientes. Eran mucho más egoístas, mucho más simples. Sí. Así es. Fue algo tan sencillo y fácil. Tú. Aldías se quedó sin palabras ante lo que tenía delante. Una lágrima rodó por la mejilla de Spaz, que parecía haber llegado a una conclusión. Papá. Las palabras de su amada hija resurgieron. Solo, quería que me llamaran de nuevo, como antes, y que me llamaran padre cientos de veces más. Está bien si es normal. Está bien si no es especial. Solo quería que vivieras, feliz. Quería verla crecer más.
Algún día, quería que estuviera con alguien a quien amar, que formara una familia y disfrutara de la felicidad. Quería que al final estuviera rodeada de su familia y que falleciera llorada por ellos. Este no era el rostro de un Dios que creó el mundo y la humanidad. Era simplemente el rostro de un padre que lloraba la muerte de su hija. Ah, tienes razón. No podía aceptar la muerte de Rosida, mi hija. No soportaba esa realidad. Así que inventé una excusa. Que destruir / salvar a la humanidad era la ofrenda que podía hacerle. Me protegí diciéndome eso. ¡Qué egoísta era! Para protegerse, puso al mundo en peligro. Con la excusa de proteger al mundo, justificó sus acciones. No desperdiciar su muerte. Una ofrenda para ella. Insensato. Yo, que la insulté más que nadie, no tengo derecho a decir eso. Un Dios que destruiría el mundo por la muerte de su hija no es broma. No es necesariamente algo malo, ¿verdad? ¿Eh? La voz de Aldías llegó a Spaz, quien miraba hacia abajo, con profundo desprecio por sí mismo. Spaz levantó la cabeza, esperando ver decepción en el rostro de Aldías por sus acciones egoístas, pero se confundió al ver una expresión de comprensión. En resumen, simplemente no querías aceptar el hecho de que tu hija murió, ¿verdad? Solo eso. Pero involucré al mundo, a tanta gente. Es mucho más comprensible que verse obligado arbitrariamente a aceptar nociones idealistas sobre el mundo o la humanidad. Además, los padres aparentemente son capaces de destruir el mundo por sus hijos. No soy padre, así que no lo sé, continuó Aldías. Al oír sus palabras, Spaz mostró una expresión vacía y tonta antes de estallar en carcajadas, como si no pudiera contenerla. Sí, eso tiene sentido. Los padres son seres que pueden arriesgar la vida por sus hijos. Todavía no puedo vencerlos. Después de reír juntos un rato, Spaz, habiendo recuperado el aliento, miró fijamente a Aldías. Ya se había disuelto en partículas hasta el pecho. Era casi la hora. Aldías-kun. ... Muchas dificultades os aguardarán a todos en el futuro. Sí. A veces puede que no puedas soportarlo y te quiebres. Sí. Aún así, puedes jurar seguir resistiendo, seguir luchando. Sí, lo juro. No había falsedad en sus palabras y en sus ojos. Spaz sentía una fuerte determinación de que seguramente lo lograría. Ya está bien. La humanidad está ciertamente incompleta. Aún está lejos de ser perfecta. Sin embargo, la humanidad ellos seguramente la superará. Y en el futuro, seguramente. Ahora puedo creerlo desde el fondo de mi corazón. Puedo confiarlo en ti. Entonces creeré. Y rezaré. Que la felicidad te aguarde en el futuro. Finalmente, con una sonrisa radiante, Spaz se disolvió en partículas de luz y desapareció. Tras perder la visión, Spaz sintió como si su cuerpo se desplomara. Sentía las extremidades pesadas, como si estuviera bajo el agua, y abrir los párpados era todo lo que podía hacer, pero no sentía ansiedad alguna. Les había confiado el resto. Su tarea estaba completa. Era una lástima que no pudiera ver su destino con sus propios ojos, pero no podía evitarlo. Egoístamente le quité la felicidad a muchas personas. Este hombre egocéntrico definitivamente irá al infierno, ¿no? Cuando las personas mueren, sus almas regresan a las estrellas, pasan por un ciclo de reencarnación y renacen en el mundo como nueva vida. Si siguiera la trayectoria de reencarnación que él había creado, ese sería el caso, pero ¿qué pasa cuando un dios muere? Normalmente, pasarían por ciclos de reencarnación sin renacer, o tal vez su propia existencia desaparecería. No lo sabía. No lo sabía, pero probablemente fue un final apropiado para él. Estaba dispuesto a aceptar cualquier resultado que le aguardara. Pero si pudiera pedir solo un deseo, quisiera ver tu sonrisa una última vez. Imaginando la sonrisa dirigida hacia él, Spaz inconscientemente extendió su mano. Aun sabiendo que no se haría realidad, no pudo evitar extender la mano. Una mano débil se alzó, como si intentara alcanzar el aire. Esa mano fue agarrada. Te tengo. Rosida.
¿Por qué estás? Sus ojos se abrieron de par en par cuando alguien le arrebató la mano, que nadie debería haberle agarrado. Lo que apareció ante los ojos de Spaz fue inconfundible. La figura de su hija, Rosida, quien había muerto en sus brazos ese día. En serio. Dije que vendría a verte, así que no te vayas sola a ningún lado. Rosida. Yo. Está bien. Estaba mirando. Lo hiciste bien, papá. Pero yo. Tus sentimientos. Te preocupabas mucho por mí, ¿verdad? No pasa nada. Dejemos el resto en manos de ellos. Creíste en ellos y se lo confiaste, ¿verdad? Sí. Seguramente, ¿sí? Vamos, no te quedes aquí deprimido, date prisa y ponte de pie. Levántame. Eres como un niño. Rosida lo miró con los ojos entrecerrados y exasperado ante el mismo intercambio de antes. Sin embargo, no era de los que se desanimaban por esas cosas. Además, era cierto que su cuerpo no podía moverse correctamente. Y además, si fuera ella, seguramente... bien. Como era de esperar, suspiró una vez y, sonriendo, tiró de su brazo. Aldías observó en silencio cómo las partículas de luz ascendían hacia el cielo. Esto es, mientras lo miraba, una lágrima solitaria rodó por la mejilla de Aldías. Se la secó con el dedo, observándola con curiosidad. Gracias. De repente, una voz de mujer resonó en la mente desconcertada de Aldías. Buscó rápidamente el origen de la voz, pero no había rastro de nadie. Aldías simplemente miró al cielo y esta vez escuchó una voz diferente. Aldías. Detrás de ellos estaban Ajime y Milady. Vio a su familia, tropezando pero corriendo desesperadamente, y dejó escapar una sonrisa irónica, levantando la mano para señalar que estaba bien. Estoy cansado. Murmuró en voz baja y se desplomó en el suelo. Aletia lo atrapó rápidamente. La humanidad contra Dios en la historia posterior, la mayor batalla de la historia, librada por el futuro de la humanidad. La batalla celestial, que sería relatada como la gran guerra mítica, terminó con Aldías, imbuido de la voluntad de la humanidad, logrando la tercera matanza del Dios, dejando una profunda cicatriz en el mundo. Fue una batalla larga, muy larga. La voz clara de la joven en el escenario resonó en los tímpanos de la gente reunida en la plaza. Gracias al juego del dios malvado, el mundo quedó atrapado en una cadena de odio durante incontables eones, se perdieron muchas vidas. Se derramaron muchas lágrimas. Su voz tembló levemente, quizás por tristeza. Como si la imitaran, el público también bajó la mirada, con lágrimas en los ojos. Al mismo tiempo, se conmovieron profundamente por el corazón compasivo de la diosa, que derramó lágrimas por ellos. Aún así, debemos mirar hacia adelante. Con los sentimientos de quienes se han ido, debemos seguir viviendo en este mundo. En respuesta a la niña que levantó la vista para evitar que sus lágrimas se desbordaran, el público también levantó la cara. A partir de este momento, caminamos juntos. Ambas partes, un paso adelante. En respuesta a la voz de la niña, un joven y un hombre de mediana edad aparecieron desde un costado del escenario. Representante de la raza humana, Eliade SB Ilig, actual rey del reino de Ilig. ¿Desea realizar el ritual de paz con la raza demonio y unirse a ellos? En efecto. Lo juro por el nombre de la diosa de la fertilidad. Representante de la raza demonio, Aldías, actual rey demonio del reino demonio de Garland. ¿Deseas realizar el ritual de paz con la raza humana y unirte a ellos? Sí. Lo juro por el nombre de la diosa de la fertilidad. He escuchado las palabras de ambas partes. Ahora, como muestra de amistad. Ante esas palabras, Eliade y Aldías dieron un paso adelante y estrecharon la mano ante la diosa de la fertilidad, Aiko. En ese momento, los vítores resonaron por toda la plaza, haciéndola temblar. Mientras todos vitoreaban a su manera, Aiko también aplaudió frente a los dos que se estrechaban la mano. Su expresión, oculta al público por Eliade y Aldías, había cambiado de blanca a un tono terroso. Mal. Puede que pronto llegue a mi límite.
Aldías, mirándola, sintió el límite de Aiko. En esta plaza se reunieron humanos, demonios, bestias, antes semi-humanos, e incluso dragonantes como testigos. En cualquier mundo, un cambio de era es un asunto solemne y a la vez grandioso. El fin de la larga guerra entre humanos y demonios. La abolición total de la esclavitud semi-humana. El establecimiento de una alianza entre todas las razas, incluyendo a los dragonantes. Todo esto fue prometido ante la diosa de la fertilidad. Sí, desde el principio hasta el final de esta larga ceremonia, Aiko se sintió limitada en el escenario. Aiko pensó. Como profesora, estaba acostumbrada a estar frente a la gente. Estaba acostumbrada, pero esto era demasiado. Después de todo, lo que se extendía ante ella era un mar infinito de gente, incomparable con los estudiantes de una escuela. Había niños pequeños y ancianos que la doblaban o triplicaban en edad. Todos la adoraban y la alababan. La aplaudían con cada una de sus palabras y se conmovían con cada uno de sus gestos. A mi madre en la tierra, ¿cómo estás? Seguro que estás muy preocupado desde que desaparecí repentinamente. Desde entonces, he vivido una vida turbulenta. Pasé por momentos difíciles y dolorosos. Pero logré superarlos con la ayuda de mis alumnos. Además, parece que mis alumnos han crecido de forma notable sin que yo me diera cuenta. Especialmente Nagumo-kun, se ha convertido en algo increíble, o mejor dicho, genial, hizo que mi corazón se agitara un poco. Eso es injusto, si alguien me habla tan suavemente así, cualquiera lo haría, pero somos maestro y estudiante, y como adultos, eso no es realmente, pero una vez que se gradúe, la edad realmente no es un gran problema, pero están Shea-san y los demás, y si hay muchos otros, tal vez yo también, etc. Olvídalo. En fin, hay tantas cosas de las que quiero hablar. Sin duda volveré pronto. Sin embargo, hay algo sobre lo que necesito tu consejo urgentemente. Parece que me he convertido en el dios que gobierna el mundo. ¿Qué debo hacer? De tu hija, Aiko Pere, he aprendido una cosa. Simplemente estar ahí parado es lo más difícil. Había pasado un mes desde la batalla por el destino de la humanidad. Durante los días posteriores a aquella batalla decisiva, fue un torbellino atender a los heridos, llorar a los muertos y guiar a los refugiados. Sin embargo, con los representantes de cada raza al frente, las secuelas de la batalla transcurrieron con más fluidez de lo esperado. Y hoy, bajo la guía de Aiko, conocida como la diosa de la fertilidad, se prometió el establecimiento de un tratado para unir a las razas dispares. La cadena del odio se había roto. Sin embargo, el odio en sí no había desaparecido. Seguramente surgirían muchos más obstáculos. Sin embargo, en ese preciso momento, la historia de la humanidad, que se había estancado durante miles, incluso decenas de miles de años, había comenzado a avanzar. Gard observó la escena en silencio. Rancy le habló al silencioso Gard. ¿Qué ocurre, Lord Gard? ¿Le preocupa algo? ¿Aún tiene su país reservas sobre los semi-humanos, digo, los hombres bestia? Oh, no, no es eso. Sin duda es un fastidio en muchos sentidos, pero he estado preparado para eso desde hace mucho tiempo. El reino Illig y el ducado Ankagi originalmente tenían una actitud discriminatoria hacia los semi-humanos, pero tenían pocas oportunidades de interferir directamente. Sin embargo, el imperio Welsker era diferente. Utilizaban semi-humanos como mano de obra nacional, por lo que la abolición de la esclavitud conduciría directamente a un declive del poder nacional. Rancy pensó que esto podría ser motivo de preocupación, pero Gard sabía que esto sucedería en el momento en que fueran derrotados por la raza demoníaca y se decidiera una alianza entre esta y los semi-humanos. Ya era demasiado tarde. Y lo que era más importante, hasta ahora, creía que la fuerza militar era el único poder para fortalecer una nación. Por muchas buenas palabras que se dijeran, las palabras sin poder carecían de valor. La historia de Tortus hasta la fecha lo había demostrado. Por eso Gard anhelaba el poder más que nadie. Creía que éste conduciría a la prosperidad del imperio y, en última instancia, a su propio reinado.
Por lo tanto, los acontecimientos de los últimos meses habían cambiado significativamente los valores de Gard. El poder no es solo fuerza bruta o poderío militar. Gard murmuró en voz baja, como para convencerse a sí mismo. Sus palabras fueron respondidas por los ancianos, Ulfric y Adul. No tiene nada de extraño. ¿Qué es el poder? ¿Qué es una nación? Aún no lo sé. Yo también. Pero él es el que no se detuvo ahí, sino que siguió caminando, buscando, no. Ante las palabras de Adul, los tres siguieron su mirada, hacia donde Aldías estaba parado en el escenario. Claro, no quiero decir que sea solo su logro. Pero la escena que vemos ahora se debe, sin duda, a que empezó a caminar hacia adelante, a tientas. Adentrarse en una oscuridad donde no se veía ni un centímetro por delante requirió una determinación extraordinaria. Debió de haber chocado contra muros muchas veces. Debió de haber tropezado muchas veces. Sin embargo, muchos se inspiraron en su espalda y lo siguieron. Él es realmente asombroso. En consonancia con sus palabras, los líderes de cada país asintieron. Sentían una profunda admiración por el joven, cuya edad era comparable a la de sus propios hijos o nietos. Por cierto, respecto al refuerzo de la alianza, ¿qué opinas? El repentino comentario de Ulfric rompió el prolongado silencio. ¿Qué quieres decir? Ramsay ladeó la cabeza, sin comprender el significado de las palabras. Adul, a su lado, parecía igualmente desconcertado. Sin embargo, solo Gard comprendió con precisión su significado. Casamiento. Exclamación de cierre. Ante la sonrisa de Gard, las expresiones de Ramsay y Adul también cambiaron en sorpresa. No era raro que la realeza o la nobleza se comprometieran como señal de alianza. El compañero sería, por supuesto, Aldías, el rey demonio, quien poseía el mayor poder en Tortus. Creo que mi nieta, Altina, es perfecta para él, tienen edades parecidas y se conocen desde pequeños. La propia Altina siente algo por él. No estaría mal. Oye, entonces tenemos una hija que se llama Traki, ¿no? Es un poco traviesa, pero es guapa. No desentonaría al lado de Aldías. Compitiendo con Ulfric, quien orgullosamente se jactaba de su nieta, Gard mencionó el nombre de su propia hija. Por cierto, cuando Traki conoció a Aldías, una mujer rubia, de pelo taladro y ojos brillantes de repente blandió una guadaña y sometió a Aldías en un instante, pero esa es una historia para un futuro no muy lejano. Mejor empiezo a hablar con Aile. Puedo confiar en Lord Aldías. Me gustaría decir tío, pero parece que le gusta a otra persona. ¿Será Benry demasiado mayor? Además, Ramsay empezó a reflexionar sobre si sería bueno para su hija, que estaba llegando a la mayoría de edad, y Adul, dejando de lado a Tío, quien ya estaba enamorado de Ahime, mencionó el nombre de la mujer que era su nodriza y cuidadora. Aunque había una diferencia de edad, dadas las diferencias raciales, tal vez no fuera tan preocupante, pensó, y cambió de opinión. Exclamación de apertura, exclamación de cierre. En ese momento empezó a crearse una atmósfera tensa entre los cuatro. Cuando se trataba del matrimonio para reforzar la alianza, contenía mucho significado político, pero tenían poco de esa intención. Para cumplir el primer amor de su preciosa nieta. Preocuparse por el futuro de una hija que quizá no encuentre un pretendiente. Desde el corazón de un padre, queriendo enviar a su hija a alguien confiable si se casara. Para el asistente que siempre estaba con su nieta y no tenía posibilidad de una relación. Saltaron chispas entre los líderes de ambos países. Tiene carisma y la gente confía profundamente en él. Y, sin embargo, es humilde y agradable, no está orgulloso de sus logros. ¿Puedo confiarle a Liliana? Sin darse cuenta de la disputa que se desarrollaba al costado del escenario, Elieid reflexionaba tranquilamente sobre esas cosas. La ceremonia celebrada ante la diosa de la fertilidad finalizó con éxito y hoy se detuvieron los trabajos de reconstrucción en la ciudad y se celebró un banquete nacional. Numerosas razas unieron sus brazos, saborearon exquisiteces y bebieron juntas.
Ocasionalmente, se veían soldados patrullando por precaución, pero hasta el momento, no parecía haber surgido ningún problema. Esto era un testimonio de la inmensa influencia de la diosa de la fertilidad. Entre ellos estaban Kouki y los otros miembros del grupo Isekai. Sin embargo, no todos estaban presentes. Solo estaban los que participaron en la batalla decisiva. Los estudiantes que no estuvieron presentes durante la batalla aún no habían abandonado el castillo real. Kouki y los demás los habían invitado directamente, pero incluso los villanos menores se abstuvieron de venir. No, abstenerse quizá no sea del todo cierto. Tras el final de la batalla, se enteraron de las hazañas de quienes habían ido a la batalla, y en especial de Kouki, a través de intermediarios. En aquel momento, incluso se indignaron con el informe. ¿Cómo podía hacerles pasar por todo esto y luego volver a congraciarse? Sin embargo, el tiempo que pasaron sin hacer nada les bastó para reflexionar sobre sus propias acciones. Si bien Kouki fue sin duda el catalizador, fueron ellos quienes lo siguieron. Qué feos se veían, culpando a Kouki unilateralmente y maldiciéndolo, mientras se ponían en un pedestal. Por eso, seguían atrincherados en el castillo real. En resumen, no podían enfrentarse a Kouki. Tras decir todo eso, no se atrevieron a disculparse y se demoraron. Kouki, por su parte, creía que lo que ocurrió entonces era su propia responsabilidad, provocada por su propia incompetencia, por lo que incluso si ellos se sentían apenados, él no guardaba ningún resentimiento. A pesar de este malentendido, Shizuku y los demás no se lo tomaron demasiado en serio. Creyendo que Kouki no sufriría ningún daño ahora, decidieron vigilarlo sin interferir. Al principio, Kouki dudó en participar en el banquete, sintiéndose indigno, pero se dejó llevar por las sonrisas que lo rodeaban y ahora su rostro estaba radiante. «Oh, señor héroe. ¿Te lo estás pasando bien? Ven por aquí, por favor. Por favor, cuéntanos tus valientes hazañas. Señor héroe tilde. Gracias». Los soldados que lucharon en la misma batalla, los no combatientes e incluso los niños pequeños llamaban a Kouki cada vez que lo veían. Lo llamaban a todos lados, sin cesar, pero Kouki, a pesar de estar presionado por su entusiasmo, respondía cortésmente a cada persona. Shizuku y los demás observaron esta escena con sonrisas divertidas, aunque también con un toque de exasperación. Dios mío, ha vuelto completamente a la normalidad en solo un mes. De verdad que lo es. Espero que no se deje llevar otra vez. Ambos están diciendo eso, pero sus caras están sonriendo, ¿no es así? Puaj. Ryutaro y Shizuku, quienes habían expresado lo que podría verse como quejas hacia el adulador Kouki, fueron señalados por Suzu por sus expresiones relajadas y se sonrojaron levemente. Después de todo, como amigos de la infancia, probablemente se alegraron de que los logros de Kouki fueran reconocidos. El hecho de que no lo elogiaran solo por ser un héroe, como antes, también fue parte de la razón. Si te alegra que Kouki-kun reciba elogios, deberías decirlo con sinceridad, ¿verdad? ¿No lo crees, Ririn? En respuesta a las palabras de Suzu, una chica con cabello negro y natural cortado, Eri, apareció detrás de Suzu. No es como si vamos, no digas eso. No es tan malo estar con Suzu y los demás, ¿verdad? Uf. Olvídalo. Borra cada palabra de tu memoria. Para Suzu, que la estaba molestando con una sonrisa, la cara de Eri se puso roja brillante mientras levantaba la voz. Ah, maldita sea. ¿Por qué dije algo así? Es culpa de ese viejo. El día de aquella batalla decisiva, Eri efectivamente había muerto una vez. Sin embargo, en cuanto terminó la batalla, sus heridas sanaron como si el tiempo hubiera retrocedido, y su corazón, que se había detenido, volvió a latir. Solo había una persona capaz de hacer algo así. Entonces nunca tuvo la intención de matarme desde el principio. Si esa era su intención desde el principio, o si algo le había hecho cambiar de opinión, no había forma de confirmar ahora que no estaba allí. Dijo que solo escucharía y no interferiría. ¿De verdad cree que puedo ser feliz ahora? Mientras Eri lo maldecía en su mente, Suzu le habló alegremente. Jajaja.
Pero está bien, ¿verdad? La verdad es que me estaba preparando para algún tipo de castigo. Bien, por eso tenemos que agradecerle al día-san. HMPH. Aunque lloraron lágrimas de alegría por el resurgimiento de Eri, el hecho de que Eri se había opuesto a la humanidad permaneció inalterado. Kouki y los demás fueron directamente a ver al Díaz, con la esperanza de al menos obtener algo de indulgencia para ella. ¿Qué tonterías dices? Recuerdo a la mujer que estaba al lado de Spa, pero no se parece en nada a esta por el color del pelo. ¿Eh? Ah, no, eso es. Además, Catleya me contó que había tratado con esa mujer. ¿Verdad, Catleya? Sí, no hay duda. La situación era tensa, así que no pude capturarla con vida, pero definitivamente acabé con su vida con mis propias manos. Así es. Entiendo que sus mentes puedan estar confusas después de la batalla. Deberían descansar un poco. Tanto ustedes como esa joven de allí. Con solo eso, Kouki y los demás entendieron la consideración de Aldías y los demás, y en ese momento, simplemente inclinaron sus cabezas en silencio. La existencia de Eri era desconocida para todos, salvo para Aldías y los representantes de cada país. Como su color de cabello y ojos era diferente, su impresión cambió por completo, y no causó revuelo al salir a la ciudad. La verdad es que cada uno hace lo que quiere. Puso al mundo en peligro. Traicionó a la humanidad. Hirió a sus amigos. Esta chica idiota debería ser abandonada ya. Es molesto. La gente se comporta como adultos y se entromete. Es molesto. La gente la trata con normalidad, igual que antes. Es molesto. La parte de ella que se siente feliz por ello. Si eso es lo que dices, entonces lo haré. Alcanzaré mi propia felicidad. Así que, ella levantó la vista hacia el cielo sin nubes, dirigiendo su mirada hacia alguien que podría estar observando desde allí. Solo mira con los dedos en la boca, señor Spa, padre. Mientras Eri estaba perdida en sus pensamientos, Kouki finalmente regresó. Uf, por fin soy libre. Oh. Eras popular, chico bonito. Podrías haberte quedado con las chicas que te invitaron, ¿sabes? Kouki-kun, ¿no te propuso matrimonio una niñita? Eres un rompecorazones. No, no es eso. Ah, no, no es que fuera una molestia, pero... Finalmente liberado de la multitud, Kouki fue recibido por una tormenta de burlas de sus amigos de la infancia. Aquí también... Kouki parecía un poco exasperado, lo que solo hizo que Shizuku y los demás sonrieran aún más. Eri se interpuso entre ellos y entrelazó su brazo con el de Kouki. Eri. ¿Qué pasa, Kouki-kun? No, bueno, ¿no estás un poco cerca? No tiene nada de extraño. Después de todo, me gusta Kouki-kun. Pero eso fue solo porque interfirió sin pensar en la situación de Eri. Escucha, para que lo sepas, sin importar cuáles fueran tus intenciones, si Kouki-kun no me hubiera encontrado ese día, no estaría aquí ahora. Incluso podría haberme suicidado entonces. Ciertamente, el afecto de Eri estaba distorsionado. Pero eso era simplemente resultado del abuso de su madre y su insatisfacción con Kouki, que no la notaba, lo cual afectó su mente y la transformó. Ese día, el chico Kouki salvó a la chica Eri que estaba a punto de abandonar su vida. El latido que sentía en el pecho en ese momento era sin duda, el verdadero primer amor de Eri. Esta vez no me andaré con rodeos. Te diré cuánto me gusta Kouki-kun, sin reservas ni reparos, así que prepárate. Diciendo esto, Eri sonrió. No era la sonrisa algo reservada que mostraba en su mundo original, ni la sonrisa burlona que mostraba en este. Era una sonrisa misteriosa que recordaba a una mujer mayor. Para aclarar, Eri era una chica hermosa, fácilmente comparable a Kaoru Shizuku. Hasta ahora, para pasar desapercibida junto a Kouki, solía esconderse detrás de Suzu, por lo que nunca era tema de conversación, pero su potencial oculto ciertamente no era inferior al de ellas. ¿Y qué pasaría si esa persona, a corta distancia, con un aura seductora diferente al anterior, expresara su afecto de frente? Conclusión.
Kouki también era un chico de esa edad, al parecer. El rostro de Kouki se puso rojo brillante y su mirada se movía frenéticamente a su alrededor. Kouki-kun. Bueno, oye, señor héroe. ¿Por qué no te unes a nosotros para tomar una copa aquí? ¿Sí? Ya voy. Mientras Eri inclinaba la cabeza ante los movimientos sospechosos de Kouki, una voz llamó a Kouki en un momento oportuno o inoportuno, y el agradecido corrió hacia ella. Él se escapó. ¿Qué estás diciendo? Kouki solo fue porque lo llamaron, ¿verdad? Sí, Ryutaro, quédate callado un momento. Shizuku, que había percibido los rápidos movimientos de Kouki por un cambio momentáneo en su expresión, fulminó con la mirada la espalda de Kouki mientras decía esto, mientras que Ryutaro, que no era consciente de tales cosas, hizo un comentario sin tacto. Hombres, suspiró Shizuku, mientras Eri albergaba un pensamiento ligeramente desquiciado. Kouki-kun sigue siendo tan amable con todos. Oye, Eri. Eso de ahora, no fue a propósito, ¿verdad? ¿De qué estás hablando? No, nada, suspiró Suzu. También dejó escapar un gran suspiro hacia su mejor amiga, quien parecía malinterpretar por completo los sentimientos de Kouki. Quizás, si Eri no hubiera causado problemas y hubiera expresado directamente sus sentimientos, no se habría convertido en un conflicto mundial. Albergaba ese pensamiento en su corazón. Papá. Quiero ir allí ahora. Está bien. La escena cambió, y el grupo de Hajime también disfrutaba del banquete en un ambiente relajado, por ahora. Aunque, la mayoría de las veces, Yu llevaba a Hajime de un lado a otro, que quería ir de un lado a otro. Hajime-san es tan dulce como siempre con Yu-chan. Es como si su resistencia a ser llamado padre fuera solo un fantasma. Ahora cualquiera los vería como padre e hijo. Oh Dios, ella está feliz de estar con papá otra vez, ¿no? Yu parecía estimulada por las curiosas comidas no solo de los humanos, sino también de los demonios, las bestias e incluso los dragones, y sonreía con varias comidas en ambas manos. Mientras Hajime seguía cediendo ante la ternura de su hija y dándole todo lo que quería, solo para ser amonestado por Shea y los demás, vio una figura familiar caminando hacia ellos. Nagumo Hajime. Freud, es raro que no estés al lado de Aldías. No siempre estoy con él. Y lo que es más importante, es bueno haberte encontrado aquí. Hajime ladeó la cabeza, pues recordaba que Freud estaba detrás de Aldías, y ahora caminaba sin sus subordinados. Sin embargo, Freud lo ignoró fácilmente y pareció tener asuntos pendientes con Hajime. Cuando Hajime inclinó la cabeza nuevamente ante el pedido de Freud, sus ojos se abrieron ante las palabras que siguieron. Ha surgido un plan para que todos regresen a su mundo original. ¿Es eso cierto? Sí, se necesita una verificación más real, pero con su cooperación, no debería ser un problema. Ya veo. Pero pensé que empezarías a trabajar en ello después de que las cosas se calmaran en este mundo. Lord Aldías es un hombre que cumple sus promesas. Y también por el bien de Lady Aiko, quien actualmente colabora. Lord Aldías, Aletia y Milady, 3 personas con gran habilidad mágica, trabajaron juntos. Una vez que se encuentra el detonante, es fácil activarlo. Según Freud, los liberadores, incluyendo a Milady, dejaron un artefacto llamado Brújula Guía, una de sus magias conceptuales. Originalmente creado para localizar el reino divino donde residían Eit y los demás, si pudieran usarlo para determinar coordenadas, podrían recrear una puerta que conectara mundos aprovechando el fuerte deseo de Hajime de regresar como medium, o eso decían. No, lo dices con tanta facilidad, pero es como crear un nuevo concepto de magia, ¿no? ¿De verdad está bien? El señor Aldías posee los recuerdos de Eit. Naturalmente, comprende la magia de invocación que los trajo aquí. Además, el señor Aldías dice que, comparado con rebelarse contra un dios, esto no es nada. Estoy agradecido, pero, realmente cada vez es más fácil hacer cualquier cosa.
Ciertamente, comparado con luchar nuevamente contra semejante monstruo, podría ser así, pero la expresión de Hajime todavía se crispó hacia el Díaz, quien tan fácilmente encontró una manera de cruzar mundos. Aún así, expresó su alegría por haber encontrado una forma de regresar. En realidad, aún no se había determinado, pues aún se necesitaba verificación, pero inconscientemente esperaba que al día sin duda, Kaori, también del mismo grupo de otro mundo que Hajime, sonrió, y Shea y los demás pensaron en la desconocida patria de Hajime. En fin, solo quería decirte eso. Y de ahora en adelante, es asunto mío, Nagumo Hajime, aprieta los dientes. ¿Eh? Cuando Hajime se congeló ante las repentinas palabras, un dolor agudo atravesó su mejilla izquierda y salió volando contra la pared. Hajime-kun. Oye. ¿Qué haces, de repente? Freid Dono. Papá. Oh, Dios mío, Dios mío. Sobresaltadas por el repentino puñetazo a Hajime, Shea y Kaori miraron con furia a Freid. Yo estaba a punto de correr al lado de Hajime, pero Renia la abrazó para evitar que la niña se interpusiera hasta que se comprendiera la situación. En tal situación, solo Tio miró a Freid confundida. Habiendo interactuado con él más que los demás, no podía creer que Freid hiciera algo así sin motivo. Eso duele. ¿Tú, qué demonios estás? Por supuesto, Hajime no se quedaría callado después de tal cosa, e inmediatamente miró a Freid y abrió la boca, pero Freid rápidamente cerró la distancia y lo agarró por el cuello. Su mirada incluso contenía intenciones asesinas, haciendo que incluso Hajime se sintiera un poco incómodo, pensando, ¿hice algo? Tú fuiste quien creó a ese pervertido, ¿no? El dedo de Freid señaló en dirección a Tio, quien observaba la situación confundido, sin apartar la vista de Hajime. La persona señalada inclinó la cabeza con curiosidad y dijo, yo. No, quiero decir que ella era así desde el principio, o mejor dicho, fuiste tú. Ah, sí, lo fue. Hajime, sintiendo un mal presentimiento, trató de negarlo, diciendo que ella era así desde el principio y que no era su culpa, pero instintivamente respondió con un lenguaje educado a las palabras de Freid, que estaban llenas de una mayor intimidación. ¿Entiendes cuánto daño sufrí por tu culpa? Solo recordarlo me pone los pelos de punta. Freid había convertido a Tio en su subordinado temporalmente durante esa batalla. En ese instante, el verdadero deseo de Tio, que podría llamarse su esencia, fluyó en la mente de Freid. Qué repulsivo y aterrador era. Casi quedó impresionado, preguntándose si alguien podía caer tan bajo. ¿Entiendes? Mi angustia por haber recibido eso directamente. La humillación de ser espiada por ti, de espiar contigo, y espiar, y luego espiar, tras espiar, era como si mi mente estuviera contaminada. Ni siquiera Hajime pudo encontrar un solo contraargumento. Al contrario, simpatizaba profundamente con Freid. En tal estado de ánimo, incluso sintió ganas de elogiarlo por seguir luchando también. Shea y Kaori, quienes habían mostrado hostilidad hacia Freid, también reaccionaron con un ugh, retrocediendo ante el pervertido que estaba a su lado. Yu, la única niña pequeña presente, tenía los oídos tapados por Renia para evitar que su desarrollo se viera obstaculizado. La propia pervertida se retorcía de humillación, al ver sus pensamientos más íntimos revelados a Hajime, gimiendo. Oh, no. ¿Qué? Mis pensamientos ocultos se revelaron sin mi permiso. ¡Qué cruel! No estaban ocultos para empezar, y además, estabas pensando esas cosas en tu mente. Entiendo perfectamente por qué Freid-san se enojó tanto. Aunque Tio siempre había tenido un comportamiento extremadamente pervertido, Shea se sorprendió de que lo que dijo en voz alta todavía fuera solo la punta del iceberg, y Kaori, naturalmente, entendió las acciones de Freid al escucharlo. Freid, que momentos antes había sido el agresor, ahora era tratado como una completa víctima. Es una orden. Corrijan eso a un nivel un poco mejor. Espera, eso no es algo que se pueda corregir, ¿eh? Haré lo mejor que pueda. Contra el enfurecido general de la nación demonio, Hajime era impotente.
Corrección. Eso significa que el maestro me hará esto y aquello. Solo lo imagino. NNNRGH. Parece que queda un largo camino por delante. ¿Es siquiera posible en primer lugar? Shea y Kaori suspiraron profundamente al ver al pervertido, sonrojadas por la emoción. Ups, Catleya-chan, si te enojas tanto, te saldrán más arrugas, ¿sabes? Kiriririrara. Catleya gritó y atacó a Milady, pero Milady la esquivó fácilmente. Cálmate, Catleya-san. Milady-san no quiere hacerte daño. Si no hay mala voluntad, es aún peor, creo, tienes razón, ¿no? Al observar la escena, Altina intentó ofrecer algo de consuelo, pero bajó la cabeza ante el comentario de Liliana. Durante el último mes, Aletia le había pedido a Altina que apoyara a Milady. Esto se debía a que había consultado con Aletia sobre cómo aliviar parte de la carga del ocupado Aldías, y le habían encomendado este trabajo. Ahora, al recordarlo, Aletia parecía estar intentando contener la risa. Con la ayuda de Catleya, quien Aldías le había asignado para su seguridad, y Liliana, con quien había estrechado lazos durante la batalla decisiva, de alguna manera se las arreglaba. Pero recientemente, había empezado a pensar, ¿es esto aún más difícil que prepararse para la batalla decisiva? No puedo mostrar debilidad. No puedo dejarle una persona tan problemática al señor Aldías. Al principio, Altina rebosaba de determinación para ser respetuosa, tras enterarse de que Milady era la líder de quienes, aunque pocos, se habían enfrentado a It. Pero ahora, la trataban como tal. Esa persona. ¡Qué mala! Soy increíble, ¿sabes? Puchón. Kiara. No aparezcas de repente detrás de mí. Y no me leas la mente. Milady, que de alguna manera se había colocado detrás de Altina mientras ella pensaba, le dio un codazo en el costado. Sí, buena reacción. Por cierto, a ti también te gusta Aldías-kun, ¿verdad? Al igual que a Catleya-chan. ¿De qué estás hablando? ¿Cómo pudiste decir tal cosa? Ustedes dos, si se ponen tan nerviosos, prácticamente lo están admitiendo a ustedes mismos. O mejor dicho, ¿acaso creían estos dos que ocultaban sus sentimientos por Lord Aldías? Incluso ella, que los conocía desde hacía poco, lo notó al instante. Tranquilos los dos. Les voy a contar el mayor obstáculo que deben superar para acercarse a Aldías-kun. ¿El mayor obstáculo? ¿Sabes algo así? ¡Claro! He vivido miles de años, ¿sabes? Es un privilegio ser mayor. Los tres se preguntaron si el conocimiento necesario no sería de los últimos 10 años, dado que Aldías tenía 18. Sin embargo, Catleya y Altina tragaron saliva, pensando que la perspectiva de Milady como un ser extraordinario, como Aldías, podría ser útil para algo. Ahora, como todos saben, la paz entre las razas humana y demoníaca ya está decidida, pero todos entienden que simplemente darse la mano y decir seamos amigos no va a resolverlo todo, ¿verdad? Eso, es cierto. Ante la pregunta de Milady, Liliana dudó antes de afirmar. Habían estado luchando durante miles de años. Si bien la reciente batalla había forjado un sentimiento de unidad entre ellos, ciertamente existían opiniones discrepantes respecto a la paz. Por lo tanto, esto no es una meta, sino un comienzo. Para la creación de un mundo donde todas las razas de tortus humanos, demonios, bestias y dragonantes puedan unirse y vivir juntas. Sí, es un buen espíritu. Y como miembro de la realeza, debes tomar la iniciativa y mostrar coexistencia con la raza demoníaca, ¿verdad? Sí, claro. Era evidente que ella, como miembro de la realeza, debía tomar la iniciativa al interactuar con la raza demoníaca. Su padre era anciano, y su madre no era de las que se atrevían a dar un paso al frente. Ramdel aún era joven. Considerando el futuro, debía ser ella quien actuara. Entonces estás diciendo que estás dispuesto a hacer cualquier cosa por el bien de tu país, incluso si eso significa trabajar hasta el cansancio. ¿Eh? Sí, eso es lo que pretendo hacer, pero ¿por qué?
La sonrisa nítida y oscura en el rostro de Milady le causó un terrible mal presentimiento. Altina-chan, Catleya-chan, ¿escucharon eso? Parece que Lily-chan está dispuesta a todo por la armonía con la raza demoníaca, ¿no? ¿No es ese un sentimiento maravilloso? Lo más importante es que ya digas lo que quieras decir. Estás siendo molesto. En otras palabras, Lily-chan también está considerando casarse con Aldías-kun. Exclamación de cierre, exclamación de cierre. Ah, no, espera un minuto. Solo entonces Liliana finalmente entendió la intención de Milady. De hecho, era perfectamente posible que la realeza se comprometiera para fortalecer los lazos entre las naciones. Liliana también había considerado la posibilidad, y al parecer su padre sentía un gran afecto por Lord Aldías. Aunque Liliana había hablado con él pocas veces, era un hecho innegable que era una persona de gran carácter, y honestamente, dejó por lejos la mejor impresión en comparación con cualquier hombre que hubiera conocido. Sin embargo, ahora el momento no era el adecuado. Es solo una opción, o mejor dicho, aún no está decidido. Además, mientras Liliana intentaba continuar, su hombro izquierdo fue agarrado con fuerza. Tú, Lily-san, también estás apuntando a Lord Aldías. Altina, que estaba allí de pie cuando Liliana se dio la vuelta, sonreía radiante. Sin embargo, el hombro de Liliana, que la agarraba con fuerza, le apretaba como un torno. Altina-san, cálmate. No estoy. Sin embargo, sus palabras fueron interrumpidas cuando su hombro derecho también fue agarrado con firmeza. ¿Qué piensas realmente, princesa? Al girarse hacia el otro lado, Catleya también sonreía. Sin embargo, el hombro de Liliana sí lo estaba, se omite el resto. Lily-san. Princesa. Señor Aldías. Los dos miraron apresuradamente en la dirección que Liliana les indicó, pero no había nadie. Al volver la vista, vieron a Liliana huyendo a toda velocidad, a una velocidad impropia de una princesa. Esperar. Espera. Recuerda esto, Milady Raizen. Ja. Buena suerte. Milady agitó la mano, visiblemente divertida, mientras observaba a la princesa, que gritaba su resentimiento por la causa raíz de su situación, huir. Después de que los tres desaparecieron de su vista, Milady miró al cielo sola y sonrió levemente. Ah, qué paz. El mundo que tanto habían anhelado ahora se estaba perfeccionando. Un mundo donde innumerables razas podían unirse y reír juntas. Un mundo donde un dios arrebataba vida sin razón. En el peor de los casos, había estado dispuesta a sacrificarse, pero al final sobrevivió. Entonces, ella velaría por este mundo en su lugar. Por todos los que habían fallecido. Además, burlarse de esas chicas también es divertido. ¿Cuál era su verdadero propósito? Solo ella lo sabía. Muy por encima del suelo, un joven observaba la escena. El joven, Aldías, sonrió débilmente. Así que estabas aquí. Aletia. Disculpa, ¿necesitas algo? No, realmente no, pero, ¿qué ocurre? Aldías ladeó la cabeza con curiosidad ante la pausa antinatural en sus palabras. Entonces, como preparándose, Aletia habló. Una vez que el país se estabilice hasta cierto punto, quiero realizar un experimento. ¿Un experimento? Sí, quiero intentar manipular mi magia única. Regeneración automática. Aletia asintió ante la observación de Aldías. Regeneración automática. Gracias a la influencia de esta magia única, nunca envejeceré. No puedo envejecer. De hecho, llevo mucho tiempo pensándolo. La verdadera esencia de esta magia no residía en que las heridas sanaran rápidamente, ni en que no moriría mientras tuviera poder mágico. Era que no podía envejecer. Tras manifestarse a la temprana edad de 12 años, no se esperaba un mayor crecimiento físico, pero debido a su estilo de combate como maga, no importó. Al mismo tiempo, no sufrió el declive propio de la edad. Podía mantener su fuerza máxima para siempre. Sin embargo, eso significaba que tenía que presenciar la muerte de sus amigos, camaradas y familiares.
Además, permanecería inmutable mientras sus propios hijos y nietos se arrugaban. ¡Qué soledad! Como realeza, como rey absoluto, nunca había pensado en tales cosas. Pero precisamente al entrar en contacto con quienes la acompañaban, surgieron en ella un deseo y una ansiedad. No quiero una vida así. Quiero pasar tiempo con todos y envejecer con todos. Y si es posible, siempre a tu lado. Ya veo. Entonces yo también te echaré una mano. ¿Estás seguro? Sí, es una petición familiar. No hay motivo para negarse. Además, Aldías apartó la mirada de Alethía y contempló el vasto mundo que se extendía debajo. Del mundo que tenía ante su vista emergieron varios patrones coloridos. Era sin lugar a dudas la misma escena que había visto Spa, el dios creador del mundo. He visto la cima con mis propios ojos. Si realmente existe, alcanzarla no es imposible. Interferencia con el principio, esa no era una técnica exclusiva de un dios. Los predecesores de It eran capaces de interferir con el principio incluso antes de convertirse en dioses. Simplemente, solo el dios Espasad la dominaba hasta el punto de poder incorporarla al combate. Por supuesto, el camino para llegar hasta allí sería largo y arduo, pero Aldías ya había puesto un pie en ese dominio. Por ahora, solo podía comprender su existencia, y estaba lejos de poder interferir, pero aún así había encontrado el detonante. Confiaba en que sin duda lo alcanzaría si seguía aspirando al espacio ideal dentro de sí mismo. Aldías. No, no es nada. Aldías negó con la cabeza, diciéndole que no era nada a Alethía, quien inclinó la cabeza y luego continuó mirando a Alethía. Ella fue su maestra de magia y la mujer que lo acompañó cuando perdió a su familia. Aldías nunca olvidaría el día en que su solitario y monocromático viaje se transformó en uno vibrante solo porque ella estaba allí. ¿Qué? No te preocupes. No me voy a ninguna parte. Siempre estaré al lado de Alethía. Bajo el cielo sin nubes, Aldías sonrió desde el fondo de su corazón. Siempre estaré al lado de Alethía. Siempre estaré al lado de Alethía. Siempre estaré al lado de Alethía. ¿Podría ser esto una propuesta? Ante la repentina confesión, el cerebro de Alethía comenzó a funcionar a toda marcha en varios lugares. Espera, no estaba mentalmente preparado. No, estoy feliz, pero... Honestamente, no me lo esperaba en absoluto, o mejor dicho, ¿qué debería decir en respuesta? Por supuesto que la respuesta es sí, pero... Pensé que sería al menos después de que el país se estabilizara, y no he pensado en nada. Ay, me duele el pecho, me duele el pecho. Aún así, como era de esperar de una ex miembro de la realeza, Alethía, que había calmado su confusión en menos de un segundo, mantuvo la compostura, actuando como una mujer mayor serena. Yo también, con Aldías sí, después de todo, como familia, quiero que encuentres una buena persona pronto. En ese instante, el cerebro de Alethía se volvió claro como si lo hubieran rociado con agua fría. Ella lo sabía. Lo había sabido. En la mente de Aldías, seguía siendo así. Aldías simplemente deseaba la felicidad de su familia como hermano menor. Solo había buena voluntad allí. Aún así, HMPH. Ruido sordo. ¿Por qué me golpearon? Pregúntale a tu corazón. Interrogación de cierre, y lo más importante, pronto todos empezarán a preocuparse. ¿Volvemos? Sí. Aldías siguió a Alethía mientras ella descendía primero, pero de repente se detuvo y miró hacia el cielo, donde el sol comenzaba a ponerse. Observa con atención. Como tú, la humanidad que creaste, y nosotros, luchamos y avanzamos imprudentemente. Padres e hijos. No hubo respuesta. Pero estaba bien. La promesa ya estaba hecha. Ahora solo faltaba cumplirla. La historia no termina. Mientras haya seres vivos en esta tierra, se contarán muchas más historias. El mundo no se acaba. Mientras haya quienes deseen esta tierra, mientras su voluntad no se doblegue, seguirá existiendo. Para proteger la vida cotidiana. Un hombre se puso de pie. Él no era omnisciente.
Él no era omnipotente. Él no era un dios. Él era simplemente el rey de la raza demonio. La única pequeña diferencia era que poseía un poco de poder extraordinario. Lo que buscaba era una vida cotidiana normal. Lo que él deseaba era la paz de esta generación. Lo que nos confió fue la esperanza para el futuro. Mientras esa voluntad se transmita, el mundo seguramente seguirá girando. El sol poniente anunció al mundo el final del día. Los tenuemente rayos del atardecer que aún quedaban en el cielo occidental brillaban en el crepúsculo, como los ojos de algún dios torpe. El rey de la raza demonio. Final del capítulo.